Entonces, el nuevo concepto que quiero que entiendan es de funciones de alto orden. Pues como siempre, unas generalidades y luego sí funciones. Primero, en general, los parámetros de las funciones no son solo números, podrán ser también funciones. En particular, porque aquí en este lenguaje las funciones son valores. O sea, las funciones no son solo, los valores no son los números, los registros, también son las funciones. Entonces, ¿para qué sirve eso de que las funciones sean valores? Frecuentemente, el mismo patrón de programación se usa en diferentes funciones. Ahorita vamos a ver que sí. Y entonces, cuando uno coge esos patrones y los expresa como conceptos, entonces necesita pasar funciones como parámetros. Para poder elevar la abstracción, necesita pasar funciones como parámetros. Si no, no puede abstraer eso. Los lenguajes de programación funcional tratan las funciones como valores también. Por eso se les denominan valores de primera clase. Cuando lean en algunos libros, primera clase, no es que estén hablando de que hay ciudadanos de segunda, de tercera, simplemente de que se tratan igual que se tratan los números, o se tratan igual que se tratan las cadenas de caracteres, como valores. Resulta que hay funciones que pueden recibir entonces funciones como parámetro o que devuelven funciones como respuesta. Entonces, a esas funciones se les denominan funciones de alto orden. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Cómo un lenguaje de programación funcional provee funciones de alto orden. Bien. Entonces, ejemplo, para entender el asunto. Suponga que usted le dicen calcule la suma de todos los números entre A y B. O sea, A más A más 1 más A más 2 hasta más B. Otro le dice, no, calcúleme son los cuadrados. A al cuadrado más A más 1 al cuadrado más A más 2 al cuadrado más A más B al cuadrado. Y otro le dice, no, calcúleme los cuadrados, pero saltándose de a 2. O sea, A al cuadrado, A más 2 al cuadrado, A más 4 al cuadrado, hasta el último al cuadrado que no sobrepase B. El último será B menos 1 al cuadrado o B al cuadrado, dependiendo de si de a 2 en 2 llegue a B o no llegue a B, o llegue a B menos 1. Entonces le dicen esas tres cosas. Entonces usted dice, yo puedo escribir 3 programas para eso, lo voy a escribir. 3 programas en escala para que hagan eso. Un minuto que me salió fue en mi ventana aquí. Aquí está. Entonces defino mi programa, un programa que se llama suma enteros. Suma enteros, ¿qué hace? Recibe un entero A y un entero B y suma todos los enteros que están entre ellos. Entonces, me pregunto, si A es mayor que B, pues no hay nada que sumar. Entonces da el neutro de la suma, porque estoy sumando. Entonces me da C. Y si no es mayor que B, que hay cosas que sumar. Entonces, cojo el primero y se lo sumo a la suma del resto. A la suma de enteros entre A más 1 y B. Entonces me averiguo la suma de enteros entre A más 1 y B y le sumo A. Y eso me da suma de enteros. ¿Listo? ¿Qué proceso da eso? ¿Cuál? Recursivo lineal. ¿Por qué? Juan Sebastián. ¿Por qué da recursivo lineal? Porque cuando usted recurre, después de recurrir tiene que sumar. O sea, el recurrir no es lo último que hace y solo recurre una vez. Recursivo lineal. Así de sencillo es. Bien. Ahora, entonces, ahora el de la suma de los cuadrados. No es que me pidieron que sumara los cuadrados. Entonces, miren, entonces digo, no, sí. Entonces empiezo de A hasta B también. Si A es mayor que B, no hay nada que sumar, entonces da C. Pero si hay algo que sumar, sumo A por A, no sumo A por A y luego le sumo los cuadrados de A más 1 hasta B. ¿Qué proceso da? Recursivo lineal. Bien. Pero fíjense que la pinta es muy parecida al de arriba. Como igual, me he hecho. ¿Qué difiere? Que aquí multipliqué por A. ¿En qué más difiere? Nada más. Ni siquiera aquí sumaba, aquí sumaba. Suma alternada, la que decía que sumo A y luego A más 2 y luego A más, de los cuadrados. Entonces la suma alternada de los cuadrados, entonces sumo A al cuadrado
y luego llamo a suma alternada de A más 2 y eso hasta B, ¿cierto? Si A es mayor que B, devuelve 0, y si no, pues devuelve lo que tenga. ¿Listo? Hagamos correr esto aquí. Entonces, aquí están las definiciones. Y está en un llamado. Entonces, le dio... ¿dónde están todos? Bueno, voy a volverlo a llamar. Suma enteros de 1 a 10. La suma de enteros, la suma de los cuadrados de 1 a 10. Y la suma alternada de 1 a 10. ¿Listo? Entonces, esas tres funciones están hechas, están fáciles, pero son básicamente la misma. ¿Qué le cambia de una a la otra? Entonces, miren, aquí decía A, aquí dice A al cuadrado. Pero de esta a esta, por ejemplo, aquí dice al cuadrado, pero aquí dice A más 2 y aquí decía A más 1. O sea, ¿cómo calcular el siguiente? ¿Mm? Entonces, uno podría decir que esos casos son casos especiales de esta función, de esta, calcular la suma desde A hasta B de f de i, y que falta, y falta el paso de A hasta B. Puede ser más 1, más 2, cosas de ese estilo. ¿Cierto? Entonces, la idea es ver cómo usamos funciones como valores para hacer eso más eficiente.